Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Dios de mis padres, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es el instrumento que tú utilizas, Señor, para edificarnos y para conformarnos a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Padre, una petición. Lo que dice el Salmo 119. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Ayúdanos, Señor, a maravillarnos. Y para eso ocupamos a tu Santo Espíritu, porque Él es el Maestro. Él es quien nos enseña, sella y nos hace entender estas verdades. Quita, Señor, cualquier distracción. Que este tiempo sea estar sentados a tus pies del Maestro y enséñanos, Señor. Cuánta necesidad tenemos de que nos enseñes. La verdadera enseñanza, la pura enseñanza, la santa enseñanza que solamente proviene de ti, Padre. Danos, Señor, la correcta actitud para acercarnos a tu palabra. Danos la correcta actitud, Señor, para poder acercarnos a tu palabra y poder beber de las delicias de tus pastos. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor, que nos apacientas con los ricos pastos, Señor. Y aquí estamos, deseando con hambre, con deseo tu palabra. Danos la correcta actitud. Y también otra cosa, Señor, muéstranos a Cristo. Muestra a tu Hijo Cristo, Señor, porque Él es digno. Gracias, en los méritos de tu Hijo Cristo oro. Amén. Bien, este es un salmo popular, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado muchas veces, hay hasta himnos o cantos con respecto a este salmo. Es muy popular. Quizás si yo le preguntara a usted qué es lo que le llama más la atención de este salmo, pudiera usted decir, bueno, la protección del Señor, el cuidado del Señor, etcétera. Pero ¿sabe una cosa? Creo que la idea subyacente de este pasaje es la santidad. Este pasaje, este salmo está tan lleno de la doctrina de la santidad. Y hermanos, la palabra de Dios es una espada de dos filos y corta en dos sentidos. Conforta al afligido y aflige al cómodo. Conforta al afligido y aflige al cómodo. Yo espero
que la palabra de Dios precisamente te aflija si estás cómodo y te conforte si estás afligido. ¿Sabe una cosa? Cuando estuve leyendo este pasaje, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y me hizo pensar en las alas de una gallina. ¿Sabe una cosa? Se dice que en las granjas, en el lugar donde están las gallinas, y hay un incendio, la gallina lo que hace es con sus alas cubrir a sus polluelos. No pueden salir de ahí, hay un incendio y la misma gallina da su vida por sus polluelos y los cubre bajo sus alas. Y dicen, no me corresponde, no tengo, nunca me ha tocado ver esto, pero dicen que cuando ha habido un incendio y se han encontrado a los polluelos vivos bajo las alas de una gallina calcinada. Ahora imagine las alas de nuestro Dios. Ahora imagine el tamaño de las alas de nuestro Dios. ¿Sabe una cosa? Y desde aquí voy a empezar a aplicar la palabra. De la misma manera, Cristo dio su vida para salvarme a mí, a usted y a mí, a todo aquel que ha puesto su fe en Él. ¿Sabe qué es lo que pasó en la cruz? En la cruz, cuando Él estaba crucificado, la ira de Dios cayó sobre Él. Él atrajo sobre sí la ira de Dios para que nosotros, cubiertos con sus alas, no recibiéramos la ira de Él. Eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hace Cristo. Por eso dice, podemos leer este salmo de esta manera: el que habita al abrigo de Cristo morará bajo la sombra de Cristo. Por eso es que he titulado precisamente este sermón, Habitando bajo las alas de Cristo. Habitando bajo las alas de Cristo. ¿Quién escribió este salmo? ¿Quién escribió este maravilloso salmo? Bueno, si usted se fija en su Biblia, no viene el nombre. Pero, según la tradición judía, cuando en un salmo no viene el autor, normalmente el autor que escribió el anterior salmo se le atribuye. Así es que muy probablemente, no lo puedo asegurar, muy probablemente este salmo lo escribió Moisés. Y de hecho este salmo tiene muchas conexiones con el Salmo 90. Así es que este salmo, según la tradición judía, lo escribió Moisés. Y tiene muchas conexiones con el salmo anterior. Por ejemplo, dice el Altísimo, el Omnipotente. Vea lo que dice en el 91, Salmo 91, dice, Señor, tú nos has sido refugio. Y en el 91 dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 9 también del capítulo 91, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. Es la misma palabra. Entonces se relacionan entre ellos y lo que está diciendo o está poniendo a Dios como morada, como habitación, como un lugar para vivir. Así es que he dividido este salmo en 3 puntos. Esta es la estructura. Número 1, la declaración de fe del salmista. Versículos 1 y 2. Número 2, Dios interviniendo en las crisis. Versículos 3 al 13. Y número 3, la seguridad en la respuesta de Dios. Versículos 14 al 16. Así es que hoy vamos a ver nada más versículo 1 y muy probablemente el versículo 2. Bien, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Y aquí voy a detenerme. El que habita al abrigo del Altísimo. Me llamó mucho la atención. El que.
Porque ¿sabe qué denota? Que no todos. Muy bien. La hermana Rosy sí puso atención. Sí lo ha leído este salmo. El que habita, quiere decir que no todos. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sabe una cosa? El que puede ser cualquiera, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios no hace acepción de personas. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, ¿sabe una cosa? Está hablando de una persona que ha sido regenerada. El que habita la sombra del Altísimo es aquel que ha nacido de nuevo. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y sin santidad nadie puede ver a Dios. Imagínense habitar con Él. Nadie puede ver a Dios sin santidad. Para verlo necesitamos la santidad. Para habitar con Él, para morar bajo la sombra del Omnipotente, necesitamos la santidad. Por eso es que la idea subyacente de este salmo es la santidad. Necesitamos la santidad. El problema radica en que nos gusta lo que dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia. Nos gusta todo eso, ¿no es cierto? Amén, gracias a Dios. Claro que queremos que Dios nos proteja, que Dios nos dé. El problema es que solamente es para el que habita a la sombra y al abrigo del Altísimo. Y se necesita santidad para habitar con Dios. Muchas veces yo personalmente me he acercado a este salmo con la actitud incorrecta. Bueno, queremos esto. ¿Quién no quiere que caigan a su lado 1000 y al otro lado 10,000? ¿Quién no quiere? Todos queremos, ¿no? Que nuestros enemigos caigan, que Dios nos proteja, que Dios nos dé prosperidad. Todos queremos eso, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos queremos vivir en santidad? No puedes tener, del versículo 4 al versículo 16, no puedes tener las promesas que están aquí, a menos de que no estés habitando bajo el abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Y eso demanda santidad. Demanda santidad. Y como lo decía hoy en la clase en la mañana, esto que dijo el hermano Sproul, que acaba de fallecer. El dilema del hombre es este: Dios es santo y el hombre no. Dios es santo y tú y yo no. No tenemos esa santidad como Dios la tiene. Dios es 3 veces santo y el hombre no. Nuestros padres, Adán y Eva, fueron fugitivos después de que pecaron. ¿Saben una cosa? Ellos, Adán y Eva, vivían al abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Ellos vivían ahí. Ellos estaban bajo la sombra del Omnipotente. Ellos disfrutaban de la comunión con Dios, de la intimidad con Dios. Pero ¿sabe una cosa? Prefirieron mejor irse de las alas protectoras del Altísimo a vivir su propia vida. Y aquí están los resultados. El hombre por naturaleza es fugitivo, no quiere estar con Dios. No quiere a Dios. Dice el necio en su corazón, no a Dios. El original dice así, no a Dios.
Sé que en nuestras Biblias dice no hay Dios, pero el original dice no a Dios. Dios, tu palabra, tus mandamientos, no lo que yo quiera. Voy a vivir como yo quiera. Pero tu protección, tu cuidado, tu prosperidad, eso quiero para mí. Somos convenencieros. ¿Me conviene? Ese es nuestro amor que tenemos a Dios. El amor que produce la carne es un amor convenenciero. Quiero lo bueno de ti. Quiero tu protección. Quiero felicidad. Quiero esto. Santidad. No, santidad no. Santidad no. Vea lo que dice el versículo 2. El mismo, el salmista. Perdón, antes de continuar, quiero decir esto. Veo 3 voces que actúan en este salmo, que interactúan en este salmo. Hay 3 voces en este salmo. La primera voz es la voz del salmista, es una voz individual que la podemos ver del versículo 1 al 8. El salmista del 1 al 8, él habla. La segunda voz es una voz de una audiencia que habla del versículo 9 al versículo 13. Y la tercera voz es la voz del Señor, que concluye hablando a la persona fiel y promete protegerlo, que es del versículo 14 al 16. Hay 3 voces en este salmo. Léalo, vamos a estar interactuando con este salmo, no sé si el próximo domingo u otro más, no sé, pero léalo, hay 3 voces ahí. La primera voz es del versículo 1 al 8, la segunda voz es del versículo 9 al 13 y la tercera voz es del 14 al 16 cuando el Señor responde en este salmo. 3 voces. Bien. La primera voz, el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el salmista dice, diré yo a Jehová. Responde el salmista, tú eres mi esperanza y tú eres mi castillo. El salmista dice, tú eres mi esperanza y tú eres mi castillo. Tú eres mi esperanza y tú eres mi castillo. Él hace una confesión de fe. En este versículo él hace su confesión de fe. Cristo, tú eres mi esperanza y tú eres mi castillo. Y esa debería de ser nuestra confesión de fe de cada uno de nosotros. Esa debería de ser nuestra confesión de fe. Por eso dice, el que habita, verbo presente, el que habita, el que está habitando, es un verbo presente, morará, verbo futuro. El que habita, morará. El que habita, morará. En otras palabras, lo que está diciendo esto es, el que habita hoy con él, llegará a morar con él. El que habita hoy con él, llegará, tiempo futuro, a morar con él. Eso es lo que está diciendo. Ahora, yo me puse a estudiar, ¿qué quiere decir este verbo habitar? Me llamó mucho la atención que diga habitar y después en el segundo versículo dice morar. Habitar para morar. Bueno, este verbo habitar se traduce como sentarse en quietud, disfrutar, meditar, vivir. Entonces, este verbo habitar significa sentarse en quietud. El que se sienta en quietud al abrigo del Altísimo. Eso es lo que está diciendo. El que habita, el que se sienta en quietud al abrigo del Altísimo. Vamos a ejemplificarlo, vamos a poner precisamente un versículo para que nos quede más claro qué significa sentarse en quietud. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 10.
versículo 39 al 42. Sentarse en quietud. Y aquí lo voy a ilustrar. Dice el versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies ¿de quién? De Jesús. Ella habitaba a los pies de Jesús. Ella estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Qué hacía? Oía su palabra. Este versículo lo puede cruzar con el Salmo 91. La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Dónde es donde tú y yo necesitamos estar? Sentados a los pies de Cristo, ¿haciendo qué? Escuchando su palabra. Eso es lo que el Salmo 91 dice en el versículo 1. El que habita a la sombra del Altísimo, el que está sentado a los pies del Maestro escuchando su palabra. Y viene una pregunta. ¿Dónde estás tú y yo? ¿Estamos sentados a los pies de Jesús, oyendo su palabra? Bueno, sí, hermano, estamos aquí, ¿no es cierto? Estamos aquí. No, pero eso no está hablando de algo casual. Está hablando de algo permanente, de algo continuo. Tenemos que estar sentados a los pies del Maestro continuamente, diariamente, 24 horas, 7 días a la semana, para oír su palabra. Esto es una realidad en nuestras vidas. Versículo 40. Pero Marta, ahí está María y Marta. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Una sola cosa, dice el Señor, que es necesaria, estar sentado a sus pies. Por eso es que el versículo 1 del Salmo 91 es, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que está sentado a los pies de Cristo. Ahora el otro verbo, morar. ¿Qué significa morar? Bueno, morar se traduce como permanecer, pasar la noche, quedarse permanentemente, alojar, dormir, hospedar. Y esto a mí me habla de la eternidad. Morar es permanecer, pasar la noche. En otras palabras, lo que está diciendo el versículo 1 y 2 es, el que se sienta a los pies de Jesús terminará quedándose a vivir con el Todopoderoso. Eso es lo que está diciendo. El que se sienta a los pies de Jesús terminará quedándose a vivir, a pasar la noche, a morar con el Todopoderoso, con el Shaddai. Shaddai es todopoderoso. Cristo es el Todopoderoso. El que se sienta al abrigo de su palabra se quedará a dormir, a pasar la noche bajo la sombra, bajo las alas del Todopoderoso. Eso es lo que quiere decir el Salmo 91. Pero solamente el que es un pronombre relativo y condiciona todo el Salmo. El que es un pronombre relativo y condiciona todo el Salmo. Solamente el que está a los pies de Cristo, que está sentado a los pies de Cristo y que va a pasar la noche con Él, para Él es este Salmo.
para nadie más. Es exclusivo para el que. Por eso, regresando a nuestro salmo, el que habita al abrigo del Altísimo. Y me puse a estudiar también la palabra abrigo. ¿Y sabe qué es la palabra abrigo? Un lugar secreto, un lugar escondido, un escondite. Es lo que significa esta palabra. Un lugar escondido, un lugar secreto, un escondite. Escondido, 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 escondido. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3 dice la palabra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí es donde está nuestra vida. Escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! Eso me maravilla. Mi vida está escondida con Cristo en Dios, en la misma presencia de Dios. Este pasaje de Colosenses precisamente nos está enseñando que tenemos una nueva relación con el Padre a través de Cristo. Salmo 91, muchos teólogos piensan que es precisamente este pasaje de Romanos 8:31. Y lo voy a leer desde el versículo 31 hasta el 39, para explicar qué significa que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Salmo 91 es este versículo. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que está diciendo. Toda la protección, todo el cuidado bajo sus alas es, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Versículo 32, vea, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo abandonó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Estaré en Cristo, nadie me puede acusar, ni siquiera mi conciencia. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros en este momento. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Lo mismo que dice el Salmo 91. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, esta es la convicción de Pablo, tuya y mía, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y ahí está hablándole Pablo a Satanás, ¿estás oyendo? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué todas estas cosas no nos pueden tocar? No porque seamos nosotros fuertes, invencibles, porque estamos en Cristo. Y ahí es donde Pablo, y es mi deseo, y espero que tu deseo también, es ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo. Ahí es donde tú y yo tenemos que estar.
sentados a los pies del Maestro, para pasar la noche, para habitar en el lugar secreto, en el escondite, en el refugio, en Cristo. Por eso me encanta, porque toda la Escritura apunta a Cristo. Nos sentamos en ese lugar secreto, en ese escondite, para morar, para vivir. Hermanos, Dios no es un lugar de paso. No es como esos hoteles de paso, donde pasamos lindos ratos con Él. Dios no es un amante para pasar lindos ratos con Él. Dios es esposo. Y ese es el problema, que solamente queremos a Dios para pasar lindos ratos con Él, pero no habitar con Él, no vivir con Él, porque demanda santidad. Hermanos, esto es una relación viva, no es un rito, no es una tradición, no es una religión. Esto es una relación viva con Él. Solamente el que se sienta a los pies de Jesús, y el que se sienta a los pies de Jesús implica su autoridad, su soberanía, pasará la noche, estará seguro bajo la protección del Todopoderoso. Me hizo acordarme precisamente de este hermano R.C. Sproul que decía esto: estamos seguros no porque nos aferramos fuertemente a Cristo, sino porque Él nos sostiene firmemente. Él nos sostiene firmemente. Porque si de nosotros dependiera, ya hubiéramos abandonado a Cristo. Estamos firmes no porque nos aferramos a Él, sino porque Él nos sostiene. Calvino también dice esto: aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, escuche, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente a Él. ¿Estás dispuesto a dejar tu seguridad completamente a Él? Eso implica fe. Implica fe. Bueno, vamos a empezar. Qué bueno que trajo su Biblia. Vamos a Salmo 37, 27. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Yo espero que haya traído lápiz, papel, para que anote estos versículos. Salmo 37, 27. Ya expliqué lo que es morar, habitar. ¿Ok? Ahora usted va a entender estos versículos. Salmo capítulo 37, versículo, dije 27, pero es 28. Dice: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Qué quiere decir este versículo? Bueno, Dios no va a desamparar ¿a quién? A sus santos, santidad. A sus santos. Dios no va a desamparar a sus santos. Pero al que no es santo, ¿qué le va a pasar? Lo que dice este versículo. ¿Qué dice? Destruido. Así es que no hay no más que de dos sopas: santidad o no santidad. Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es: Dios está aquí. La mala noticia es que Dios está aquí. Y dependiendo de dónde te encuentres, ¿es buena o es mala? Si estás en santidad, si has sido regenerado, es buena noticia. Pero si no estás, si no has nacido de nuevo, si no has puesto tu fe en Cristo, es mala noticia.
Salmo 27, versículo 5. Salmo 27, versículo 5, dice la palabra, porque Él me esconderá, ¿en dónde? En su tabernáculo en el día del mal, mas me ocultará, en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Pregunta difícil, hermano, difícil está esta pregunta. ¿Quién es el tabernáculo? Cristo. Él me esconderá en su tabernáculo. Colosenses 3:3. Nuestra vida está escondida en Cristo. Con Cristo en Dios. Así es que el tabernáculo, ¿dónde dice que Dios me esconderá? En su tabernáculo, que es Cristo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, de su habitación. Sobre una roca me pondrá en alto. Sobre Cristo me pondrá en alto. Bien, vamos a Juan, capítulo 14. Versículos 2 al 4. Dice la palabra, en la casa, está hablando Cristo, en la casa de mi Padre, muchas moradas, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Cristo está preparando morada para nosotros. Por eso no ha regresado, porque todavía está preparando lugar para nosotros. Pero ahora vamos a cambiar de escenario. Apocalipsis 21, 3. Apocalipsis 21:3. Esto es en el futuro. Dice la palabra, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Escuche, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Cristo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Cristo. Y dice Dios, yo moraré con ellos y ellos morarán conmigo. Y dice, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En la mañana, precisamente, esta era una cosa que mencionábamos. Que tú digas que Dios es tu Dios, está bien. Eso lo entiendo. Pero que Dios diga, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eso es otra cosa. Tú puedes decir que Dios puede decir de ti que Él es tu Dios. Que tú lo digas, está bien. Pero Él lo podrá decir de ti. Él podrá decir, yo soy el Dios de. Yo soy el Dios de, porque Él habita conmigo, porque Él vive conmigo, porque Él está en comunión conmigo. Dios no puede decir que es un Dios de un fugitivo, de alguien que está escondiéndose, de alguien que se está alejando de Él. Acompáñeme rápidamente. Vamos a Juan, capítulo 3. Lo voy a ilustrar con este pasaje. Capítulo 3, versículo 19.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y no viene a la luz para habitar en la luz, para morar en la luz, para sentarse a los pies de la luz. ¿Por qué? Porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios. Solamente el que ama la luz, el que ha nacido de nuevo, puede ir a la luz. El otro no, porque no quiere. Y no queréis venir a mí, dice la palabra. Vea ahí Juan 5. Aquí está el problema del hombre. Juan 5:40. Este es el diagnóstico que Dios da precisamente del hombre que no ha sido regenerado. Y no, Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieres. Por eso es que el Salmo 91 dice, el que habita. El que sí quiere. El problema, hermanos, es que nadie quiere a menos de que Dios ponga ese querer como el hacer en su corazón. Nadie quiere, porque dice la palabra en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Yo quiero. Dios dice, ven. ¿Tú quieres? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios no hace acepción de personas. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El problema para querer ir a Dios es rogarle a Dios para decir, Señor, pon eso en mi corazón. Porque por mí mismo yo no puedo ir, a menos que tú me atraigas. Vea lo que dice Juan 6:44, ahí a la vuelta de Juan 5. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede ir a Jesús a menos que el Padre lo traiga. Yo quiero, hermano, es porque el Padre te atrajo. Yo quiero morar bajo la sombra del Omnipotente. Quiero estar bajo las alas protectoras de Cristo. Muy bien. Vamos a Isaías 32. Aquí está la implicación de morar bajo las sombras del Omnipotente. Isaías 32, versículos 16 y 17. Dice la palabra, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Yo quiero morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero habitar al abrigo de Dios. Bien, la implicación es esta. Amar la justicia. Amar la santidad. Una persona que ha nacido de nuevo, escuche bien, una persona que ha nacido de nuevo, no las personas que vienen a la iglesia, no a las personas que vienen a un activismo en la iglesia. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ama la justicia y ama la santidad. La pregunta es, ¿qué estamos amando tú y yo? Amo lo que Dios da para mí, amo su bendición, su prosperidad, su amor, su misericordia, está bien. Pero la pregunta es, ¿ama la justicia? Porque dice la palabra que Dios ama hasta lo íntimo la justicia.
Lo que está diciendo este versículo 16 y 17 es: buscas la justicia de Dios, buscas el juicio de Dios, y por juicio de Dios me estoy refiriendo al gobierno de Dios, a sus decisiones, a su palabra, a lo que Él ordena, a sus procesos. ¿Eso es lo que tú amas de Dios? ¿O amas solamente lo que Dios te pueda dar? Y este versículo me encanta, me impactó realmente en esta semana. Judas 1. Si viene Judas, Judas, Apocalipsis. Judas 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En Jesucristo. Me impactó este versículo. Guardados en Jesucristo. A los llamados, al que ha sido llamado, el llamamiento eficaz de Dios. Después de ahí dice santificado, pero obviamente que ahí en ese intermedio es a los llamados, a los regenerados, a los justificados, por lo tanto también santificados en Dios Padre, y están guardados, ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. Así es que tu vida y mi vida está guardada bajo las sombras del Omnipotente. Por eso dice, el que habita, el que. Yo quiero ser ese el que habita. Por eso me encanta lo que decían precisamente los reformadores, coram Deo, viviendo en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Viviendo en la presencia de Dios. Eso es lo que significa el Salmo 91. Vivir en la presencia de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Es mucho tema para explicar, pero lo voy a reducir en esto. Quiere decir que cada acción que tú tomas día con día, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en el parque, en donde sea, estar consciente de que estás viviendo bajo la presencia de Dios. Bajo su autoridad, bajo su soberanía. Y cuando tú llegas a esa conciencia, que solamente el Espíritu Santo te la puede dar, no es porque desarrolles tú algo, sino el Espíritu Santo te llega a convencer de justicia, de juicio y de pecado, es cuando tú dices, no, ¿sabes qué? Robar un chicle es malo. Eso es vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Él. Vivir en la presencia de Dios es precisamente lo que tiene que afectar todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Bien. Nada más quiero mencionar esto. No terminé, vamos a ver la próxima semana, pero quiero terminar con esto. ¿Cuál es el propósito de morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuál es el propósito de estar en el lugar secreto? Hay varios, pero lo quiero explicar de esta manera. En una ocasión, un amigo de Robert Murray McCheyne, un devoto pastor y evangelista escocés del siglo XIX, dijo de él, su amigo dijo de Robert Murray, el hombre, o sea, Robert, a quien hablaba parecía haber alcanzado la máxima estatura y haber entrado a los lugares secretos de la santidad de Dios. Cuando McCheyne predicaba el Evangelio, los hombres que se veían fuertes, duros e inflexibles se derretían como la cera delante del fuego. Sus pechos se henchían como si fueran a explotar y todo el lugar se llenaba de llanto. Él aprendió a vivir en los lugares celestiales para, propósito, alcanzar a las almas sobre la tierra.
El propósito, uno de los propósitos de morar, de habitar con Dios es ir y llevar el Evangelio a las naciones. Pero solamente cuando estamos en el lugar secreto con Dios, solamente cuando estamos en intimidad con Dios podemos hablar de la palabra de Dios con otras personas. Y este va a ser el efecto. Porque eso es lo que pasó con Pedro cuando se paró y predicó ante 3,000 hombres. ¿Dónde están los Pedros? ¿Dónde están los Robert Murray McChaney? ¿Sabes dónde están? En el lugar secreto con Dios. Ahí es donde están ellos. Alimentándose de Dios, manteniendo esa intimidad con Dios. Claro, para glorificarlo, para adorarlo, para alabarlo, sí. Pero tienen un propósito. No es solamente llenarme de Dios para mí mismo, sino llenarme de Dios para evangelizar a otros. ¿Ese es tu propósito? ¿Ese es mi propósito? Hablar a otros del Todopoderoso, del Omnipotente, de decir, mira, ven, yo estoy sentado a los pies del Maestro y estoy habitando con Él, y eso es lo que yo quiero para ti también. Ven, conócelo. Por eso Mateo 28 dice, id, ¿y qué? Haced discípulos. ¿Tú estás pasando tiempo con Dios en el lugar secreto? Qué bueno. La siguiente pregunta es, ¿estás yendo a presentar el Evangelio a otros? Ese es el propósito. No es para vivir para nosotros, sino para Él. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Padre, produce en nosotros, solamente tú puedes hacerlo, Señor. Nosotros no podemos por nuestras fuerzas. Lo que queremos hacer no hacemos, y lo que no queremos hacer, eso terminamos haciendo. Por eso es que te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Señor.